Conociendo a Jesús de Nazaret. Introducción. Jesús fue un hombre normal. Jesús no fue evidentemente un hombre normal. Sus propios parientes comenzaron por creer que había perdido el juicio, cuando hizo la locura de lanzarse a predicar la salvación. Los fariseos estaban seguros de que un espíritu maligno habitaba en él, por la razón terrible de que su visión de Dios y del amor no se dejaban encajonar en las leyes fabricadas por ellos. Herodes le mandó vestir la blanca túnica de los locos cuando vio que Jesús no oponía a sus burlas otra cosa que el silencio. De loco y visionario le han acusado a lo largo de los siglos quienes se encontraban incapaces de resolver el enigma. En su cuerpo sano habita un alma sana. Con toda la certeza era un hombre muy equilibrado. Un equilibrio nada sencillo, porque se trata de un equilibrio en la atención. No fue precisamente fácil la vida de Jesús. Vivió permanentemente en lucha, a contracorriente de las ideas y costumbres de sus contemporáneos, en la dura tarea de desenmascarar una religiosidad oficial que era la de los que mandaban. Vivió además en un tiempo y en una raza apasionada. No eran los judíos de entonces una generación pasiva, ardían con solo tocarles, y en medio de ellos Jesús vivió su tarea con aquella serenidad impresionante que hace que los fariseos no se atrevieran a echarle la mano. El que no tiene una piedra donde reposar la cabeza, no habla como un hombre que ha roto con todo, como un héroe de ascesis, como un profeta extasiado, sino como un hombre que conoce la paz y el reposo interior y puede darlo a otros. Su voz posee las notas más poderosas, coloca a los hombres frente a una opción formidable sin dejar escapatoria, y sin embargo, lo que es más temible lo presenta como una cosa elemental y habla de ella como de lo más natural. Reviste estas terribles verdades de la lengua con que de una madre habla a su hijo. Sus preceptos son incisivos y sencillos. Reconcíliate con tu hermano. No juren el mano. No resistan el mal. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, muéstrale la izquierda. Ama a tu enemigo y recen por los que los persiguen. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Dice cosas racionales que ayuden sencillamente a la gente a vivir. Aclara ideas que ya se sabía, pero que los hombres no terminan de ver o de formular. Jesús además da razones de lo que dice. Nada impone por capricho, y sus razones son más de sentido común, de buen sentido, que altas elucubraciones filosóficas. Si manda amar a los enemigos, explica que es porque todos somos hijos de un mismo Padre. Si pide que hagamos el bien a todos, razona que es porque todos queremos que los demás nos hagan el bien a nosotros. Si está prohibido el adulterio, comenta que es porque Dios creó una sola pareja y la unión para siempre. Si pide que tengamos confianza en el Padre, lo hace recordando que Él cuida hasta de los pájaros del campo. Y todo esto lo dice en el más sencillo de los lenguajes. Jesús nunca habla para intelectuales. Usa un vocabulario y un estilo apto para un pueblo integrado por campesinos, artesanos, pastores y soldados. Y eso es precisamente lo que hace que su palabra haya traspasado siglos y fronteras. Su modo de pensar y hablar. Y aquí llega de nuevo a nosotros la sorpresa, porque volvemos a encontrarnos bajo el signo de lo sencillo. Si comparamos sus pensamientos con los de las otras personalidades religiosas, parecen en su mayor parte muy sencillos, al menos tal y como las hallamos en los evangelios sinópticos. Claro que si tomamos la palabra sencillo en el sentido de fácilmente comprensible,
Es cierto, las palabras de Jesús son tan claras y transparentes como la superficie del agua de un pozo. Solo bajando nuestro cubo hasta el fondo, podemos percibir su verdadera hondura. ¿Hay algo más elemental que la parábola del hijo pródigo? ¿Hay algo más vertiginosamente profundo? Y es que el pensamiento de Jesús no analiza ni construye, sino que presenta realidades básicas, y ello de una manera que ilumina e intranquiliza a la vez. No hay en su pensamiento inquietudes filosóficas o metafísicas. Desde ese aspecto, muchos otros textos de fundadores religiosos parecen más profundos, más elaborados, más bellos incluso. Pero Jesús jamás hace teorías. Nada nos dice sobre el origen del mundo, sobre la naturaleza de Dios y su esencia. Jamás habla como un teólogo o como un filósofo. Refiere de la verdad como hablaría de una casa, siempre con el más riguroso realismo. Sus palabras son un puro camino que va desde los hechos hacia la acción. Sus pensamientos no quieren investigar, explicar, razonar, mucho menos elaborar construcciones teóricas. Se limita a anunciar el amor de Dios y la llegada de su reino, con el mismo gesto sencillo con el que alguien nos dice: mira, esto es un árbol. Su pensamiento está concentrado en lo esencial y no necesita retóricas. Él no hace teología ni apela a los principios superiores de la moral, y mucho menos se pierda en casuísticas minuciosas y sin corazón. Sus palabras y su comportamiento muerden directamente en lo concreto, allí donde la realidad sangra y es llevada a una decisión ante Dios. Es rigor. Jesús no dice grandes cosas nuevas y mucho menos verdades exotéricas o incomprensibles. No trata de llamar la atención con ideas desconcertantes o novedosas. Dice cosas racionales que ayuden sencillamente a la gente a vivir. Aclara ideas que ya se sabían, pero que los hombres no terminan de ver o de formular. San Agustín lo afirmaba sin rodeos. La substancia de lo que hoy se llama cristianismo estaba ya presente en los antiguos y no faltó desde los inicios del género humano hasta que Cristo vino en la carne. Desde entonces en adelante, la verdadera religión que ya existía comenzó a llamarse religión cristiana. Podemos pensar que lo hubiera sido si su palabra, llegado el momento de ser vertida a todas las lenguas humanas, hubiera estado envuelta en el rompaje del lenguaje erudito, rico, complejo, en un lenguaje fruto de una larga tradición y civilización de gente ilustrada. ¿Cómo habría sido traducida y comunicada a lo largo de los siglos al salvático africano, al campesino chino, al pescador irlandés, al granjero americano, al mozo de los cafés de París o de Londres? Realmente, la pobreza del lenguaje evangélico es la condición de su capacidad de expansión universal. Si en cambio hubiera estado arropado por la riqueza de un lenguaje demasiado evolucionado, habría permanecido prisionera de la civilización en cuyo seno nació y no habría podido ser comprendida por la totalidad de los hombres. No habría sido verdaderamente católica. Un hombre que sabe lo que quiere. El pensamiento de Jesús no es, pues, algo que conduzca a los juegos literarios o formales, ni que se pierda en argumentos intelectuales. Su palabra es siempre una flecha disparada hacia la acción. Él viene a cambiar el mundo, no a sembrarlo de retóricas. Jesús es verdaderamente un hombre de carácter que sabe lo que quiere y que está dispuesto a hacerlo sin vacilación. Jamás hay en él algo que indique duda o búsqueda de su destino. Su vida es un sí tajante a su vocación. Había exigido a los suyos que quien pusiera la mano en el arado no volviera la vista atrás, y había mandado que se arrancara el ojo a aquel a quien le escandalizara.
y no iba a haber en su propia vida inconsistencias o vacilaciones. Su modo de hablar del sentido de su vida no deja lugar a ambigüedades. Yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate de muchos. No he venido a destruir la ley y los profetas, sino a completarlos. Yo he venido a poner fuego en la tierra. Esta soberana decisión, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, se une a una misteriosísima calma. No hay en él indecisiones, pero tampoco precipitaciones. Da tiempo al tiempo. Impone a los demás y se impone a sí mismo el jugar siempre limpio, llamar sí al sí y no al no. Era esta integridad de su alma lo que atraía a los discípulos e impresionaba a los mismos fariseos. Maestro, sabemos que eres veraz y que no temes a nadie, le dicen. Por eso sus apóstoles no pueden resistir su llamada. Dejan las redes o el banco de cambistas con una simple orden. Por esta misma admiración que les atrae, les hace permanecer a una cierta respetuosa distancia. Los apóstoles le amaban y temían al mismo tiempo. De él, sin embargo, de no haberlo confesado él mismo en el huerto de los olivos, hubiéramos dicho que no conocía el miedo. Jamás le vemos vacilar, calcular, esquivar a sus adversarios. Pero él mismo no está en su falta de miedo, sino en el origen de esa ausencia. Porque esa decisión que parece caracterizarle no es lo que brota simplemente de unos nervios sanos, de un carácter frío o emprendedor. Es la que brota del total acuerdo de su persona con su misión. Jesús no es el irreflexivo que va hacia su destino sin querer pensar en las consecuencias de sus actos. Él sabe perfectamente lo que va a ocurrir, simplemente lo asume con su naturalidad soberana de aquel para quien su deber es la misma substancia de su alma. No hay en él tácticas o estrategias, no aprovecha las situaciones favorables, no prepara hoy lo que realizará mañana. Vive su vida con la naturalidad de quien ha visto muchas veces una película y sabe que tras esta escena vendrá la siguiente y que ya conoce perfectamente. Un hombre con corazón. Otra de las características exclusivas de Cristo es que, a diferencia de otros grandes líderes religiosos, la entrega a una gran tarea no seca su corazón, no le fanatiza hasta el punto de hacerle olvidar las pequeñas cosas de la vida, o no le encierra en la ataraxia del estoico o en el rechazo al mundo de los grandes santones orientales. Jesús no es uno de esos santos que de tanto mirar el cielo pisan los pies a sus vecinos. Es inaudito que un hombre cuyas fuerzas están todas al servicio de una gran idea y que con todo el ímpetu de su voluntad ardiente se lanza a la persecución de un fin sencillamente soberano y ultraterreno. Toma, no obstante, a un niño en sus brazos, lo besa y lo bendiga, y que las lágrimas corran por sus mejillas al contemplar a Jerusalén condenada a la ruina, o al llegar ante la tumba de su amigo Lázaro. Por aquel tiempo, entretenerse con los niños, y no digamos con un enfermo o una pecadora, eran gestos que más movían al rechazo que a la admiración. En Jesús eran gestos sinceros. Todo el Evangelio es un testimonio de ese corazón maternal con el que aparece retratado el Padre que espera al Hijo pródigo o el buen pastor que busca la oveja perdida. Jesús tenía ya desde la eternidad un corazón blando y sensible en el que, como en un órgano, funcionaban todos los registros de la mejor humanidad. Así le encontraremos compadeciéndose del pueblo y de sus problemas,
contemplando con cariño a un joven que parecía interesado en seguirle, mirando con ira a los hipócritas, entristecido por la dureza de su corazón, estallando ante la incomprensión de sus apóstoles, lleno de alegría cuando éstos regresan satisfechos de predicar, entusiasmado por la fe de un pagano, conmovido ante la figura de una madre que llora a su hijo muerto, indignado por la falta de fe del pueblo, dolorido por la ingratitud de los 9 leprosos curados, preocupado por las necesidades materiales de sus apóstoles. Le veremos participar de los más comunes sentimientos humanos, tener hambre, sed, cansancio, frío y calor ante la integridad de la familia sin techo, llanto, tristeza, tentaciones. Comprobaremos sobre todo su profunda necesidad de amistad que es, porque ser amigo es un modo de amar. Le oiremos elogiando las fiestas entre amigos, explicando que a los amigos hay que acudir, incluso siendo inoportunos. Lo veremos sobre todo viviendo una honda amistad con sus discípulos, con Lázaro y sus hermanas, con María Magdalena. Un hombre solo en medio de la multitud. Los evangelistas señalan numerosas veces una especie de temor de sus apóstoles ante sus discursos y prodigios, el miedo que tenían a interrogarle. El Evangelio de Marcos comienza la descripción del último viaje de Jesús a Jerusalén con estas palabras. Jesús iba delante de ellos, que le seguían con miedo y se espantaban. Y repetidas veces nos encontraremos con la frase: estaban llenos de temor. Los apóstoles y aún más las turbas eran conscientes de que él no era un rabino más. Cuando se preguntaba quién era, buscan las comparaciones más altas. ¿Será el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas? También Jesús era consciente de esta distancia que le separaba de los demás. Por ello, aún a pesar de su inmenso amor a los hombres, solo cuando estaba en la soledad parecía sentirse completo. Necesitaba retirarse a ella de vez en cuando. En cuanto podía alejarse del gentío, huía a lugares solitarios, como si solo allí viviera su vida verdadera. Y despedidas las gentes, subió al monte, apartado, a orar, y allí estaba solo. A veces hasta parece que la compañía de los demás se le hiciera insoportable. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?, dice con frases durísimas a los apóstoles al comprobar cómo, en su mediocridad, no hacen otra cosa que empañar su visión del reino. Casi diríamos que solo al final de su vida se siente plenamente a gusto entre los suyos. Su corazón se esponja cuando se encuentra con ellos y se vuelve caliente y conmovedor a la hora de la despedida. Porque Jesús tiene un corazón verdaderamente efectivo. No es blando ni sentimental, pero sí profundamente humano. Se siente a gusto entre los niños y los pequeños. Llora ante la tumba de Lázaro y ante Jerusalén. Llama en la última cena hijitos a sus discípulos. Se angustia ante lo que les puede ocurrir a los apóstoles cuando Él se vaya. Se olvida de sí mismo para preocuparse de pedir al Padre que ellos tengan un lugar en el cielo. Jesús no es una asceta ni un estoico que ahoga sus sentimientos afectivos legítimos, sino que los maneja en una consideración superior sobrenatural. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.